La exposición tiene en realidad tres partes. Por una parte explicamos el casón, su historia, su arquitectura y la presencia de Giordano en ella. Por otra parte, y no podía ser de otra forma, es la bóveda, que es el gran protagonista de este edificio y de esta exposición. Y en tercer lugar, tratamos de mostrar la colección o la parte más interesante de la numerosa colección que de Giordano existe en el Museo del Prado. El primer ámbito es un ámbito de presentación, donde se muestran los protagonistas de la historia que se narra luego. Por una parte, el propio artista, por otra parte, su señor, Carlos II, en un retrato pintado por el propio Giordano, y en tercer lugar, un elemento que tiene mucho más de documental que de histórico-artístico, una pintura que ha aparecido en la parte interna de una de las puertas del salón central del casón, que es una pintura al temple y que representa un busto masculino, también de época de Carlos II, pero probablemente procedente de una intervención anterior a la propia presencia de Giordano en el casón. La sala número 2 es la que se ilustra el casón, su arquitectura y la evolución de la arquitectura, y también la presencia y destrucción de la obra de Giordano en este edificio. Ahí se muestran sus dibujos preparatorios, ahí se muestran las estampas de las partes desaparecidas, y ahí se muestra también un boceto de uno de los trabajos de Hércules del salón central. En la sala 3 se muestran las obras italianas o una selección de las obras italianas que existen en el Museo del Prado. Se muestran obras muy interesantes y que revelan elementos distintos de la pintura de este artista. Por ejemplo, su hispanofilia en la obra Messina restituida para España, o por ejemplo también la presencia de Giordano en un momento muy temprano en España, concretamente la matanza de los inocentes, que estaba ya en el Escorial en 1667. La sala siguiente es la sala donde se muestran obras de pequeño formato, fundamentalmente bocetos, en los que Giordano se reveló como un auténtico maestro. Algunos de ellos se refieren a obras concretas, están perfectamente documentadas para qué obras se hicieron, para qué conjuntos se hicieron. Otros, sin embargo, tenemos más dudas. Quizás el conjunto más homogéneo y uno de los más interesantes de toda su producción sean los 3 frisos de la escalera del monasterio del Escorial, de un conjunto de 4. El último, lamentablemente, se encuentra en paradero desconocido. Frisos en los cuales se muestran escenas sucesivas de la batalla de San Quintín, que dio origen al propio monasterio del Escorial. Quizás el elemento más interesante de estas pinturas es que fueron unas de las primeras realizadas por Giordano en su presencia en España, con las cuales se iba dando cuenta al propio rey del avance de la pintura de la bóveda. Sabemos que el rey recibía con alborozo estas pinturas y las cartas que las acompañaban, y que incluso en algún momento obligaba a que le fueran leídas 2 y 3 veces. La sala siguiente es la sala en la que se muestran las obras a la maniera di, es decir, las imitaciones, copias o podríamos pensar también falsificaciones de otros artistas. Se muestra una selección de las obras que de esta naturaleza tiene el Museo del Prado, sin duda el conjunto mejor que existe en cualquier museo del mundo, y que revelan este particular elemento de su catálogo. Todavía existen muchísimas dudas sobre su auténtica naturaleza, sobre todo porque desconocemos la razón por la cual Giordano las pintaba. Sabemos que en algunos casos lo hizo para engañar, sencillamente para engañar, aunque no sabemos cuál era la naturaleza del engaño, si era naturaleza económica, si era naturaleza, si con ello pretendía simplemente ganar prestigio. En cualquier caso, sabemos que al final de su vida ese tipo de obras le eran requeridas al artista, con lo cual, por lo menos al final de su vida, habría que negar tajantemente la naturaleza fraudulenta de este tipo de obras. La sala siguiente muestra pintura realizada por Giordano en España. Es una sala donde se muestran
pinturas de distinta naturaleza y formato, fundamentalmente pintura religiosa y pintura mitológica. Muchas de las pinturas que aquí se muestran en esta sala, son completamente nuevas, puesto que o bien se encontraban en un estado delicado de conservación en los almacenes del propio Museo del Prado, o bien se encontraban en depósitos de muy difícil acceso para el público en general. La siguiente sala, la sala 7, es una sala diferente dentro del conjunto de la muestra, y es una sala en la que se ilustra la evolución del edificio del Casón desde el momento en que fue Museo de Reproducciones Artísticas hasta su futuro próximo, por una parte, y en un segundo lugar también se muestra las sucesivas restauraciones y la naturaleza de las restauraciones históricas del Casón, de la bóveda del Casón, las más destructivas y las que han tenido un carácter mucho más respetuoso con Giordano. Finalmente está el salón central, que es el auténtico corazón de la exposición y el auténtico corazón del edificio. Ha habido momentos muy difíciles, momentos históricos muy difíciles para el Casón, donde no faltaron voces que abogaron por su destrucción. Cuando eso ocurrió, siempre una voz que siempre fue la que finalmente fue escuchada, dio un argumento que a la postre resultó definitivo para no derribar este edificio. Nadie puede asumir la responsabilidad de derribar un edificio que cobija en su seno una bóveda tan impresionante como la que aquí pintó Luca Giordano. La bóveda no solo es un elemento de especial importancia para el arte europeo de finales del siglo XVII, la bóveda también es un elemento que ilustra a las mil maravillas la naturaleza de la propaganda política del reinado de Carlos II, de un reinado extremadamente débil, caracterizado por un monarca con una debilidad extraordinaria, tanto desde el punto de vista físico como intelectual. El elemento más reivindicable de la personalidad de Carlos II hoy en día probablemente sea su vinculación con las artes, un aspecto que todavía no está suficientemente estudiado y suficientemente conocido dentro de su personalidad. Y si eso es cierto, y Carlos II fue sensible al arte de la pintura, podríamos decir que lo fue en grado superlativo con la figura de Luca Giordano. Luca Giordano fue el mejor intérprete que encontró un periodo extremadamente débil de la monarquía española, en la cual sus grandezas fingidas e imaginarias en muchos casos debían ser representadas a través de la alegoría y a través de la metáfora, y Giordano sin duda era el artista europeo más capacitada para utilizar tanto la alegoría como la metáfora en el terreno de la política y en el terreno de la exaltación de una monarquía de esta naturaleza. La bóveda del Casón ha sido restaurada entre el 2001 y el 2006. El trabajo fundamental fue de consolidación de la película pictórica El Mortero y también el de limpieza del fresco y sobre todo el levantamiento de los antiguos repintes que impedían la contemplación de Giordano. En realidad lo que estábamos viendo en los últimos años, antes de la restauración, en un momento previo a la restauración, era la acumulación de manos distintas que ocultaban la pintura de Giordano. El trabajo de restauración ha sido contemplado también desde el museo como un proyecto de investigación. No hemos hecho únicamente una restauración, sino que al mismo tiempo que hacíamos la restauración hemos tratado de entender a Giordano, entender cómo pintaba Giordano. Y los resultados han sido realmente sorprendentes. Giordano se ha manifestado, o Giordano, a partir de estas investigaciones, se ha revelado como un artista de una sorprendente habilidad técnica, un pintor que era capaz de
un pintor que era capaz de utilizar un número infinito de recursos técnicos con el fin de conseguir una pintura de óptima calidad. Así se hace, por ejemplo, la elaboración de los morteros, en los cuales él, y de una forma absolutamente heterodoxa dentro de los procedimientos habituales en las pinturas murales, llegó a incluir yeso, un porcentaje pequeño pero muy significativo de yeso que mantuvo el mortero húmedo durante un periodo muy prolongado de tiempo. Esa quizás sea la razón por la cual hoy en día no es posible reconocer las jornadas, es decir, cada uno de los días en los que el artista de fresco pintaba, y que habitualmente son perfectamente reconocibles en las pinturas al fresco. Sin embargo, en este caso resulta imposible. Quizás todo ello sea porque Giordano incluyó ese pequeño porcentaje de yeso al que me refería antes y que mantuvo el mortero fresco durante un periodo inusualmente largo, lo cual me permitió pintar el fresco de una forma más continuada.